Bueno, soy estudiante en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, Facultad de Educación. Estoy llevando un curso de Constitución Política del Perú y Derechos Humanos, regentada por la maestra Francisca Lavilla, abarca docente de la UNSAG. Mi nombre es Magali Pintallaza. En esta oportunidad doy a conocer la ficha de la Constitución de Canadá, un afiche, ¿no? De la Constitución de Canadá. Bueno, empezando con su primer número, pues tenemos la historia, ¿no? De la Constitución de Canadá, ¿no? Bueno, la Constitución de Canadá es resultado de la evolución histórico de que histórica que pasó de un sistema colonial bajo el imperio británico a una nación federal, ¿no? Completamente autónoma. La ley de la América del Norte británica de 1867 fue un paso crucial, ¿no? Y participación de la Constitución de 1882 marcó el cierre, ¿no? De la relación legal con el Reino Unido. Sin embargo, aún persiste desafíos y debates sobre la inclusión plena de todas las provincias, ¿no? Especialmente de Quebec, y que es una de las provincias, ¿no? De Canadá. Y sobre el reconocimiento completo de los derechos de los pueblos indígenas, pues los indígenas, ¿no? Y pasando al siguiente número, pues tenemos el concepto que nos dice, bueno, que existía la existencia de tribunales locales y federales, y también su organización judicial está inspirada, ¿no? En el modelo de inglés. En los tribunales federales se encuentran, ¿no? Se encuentran tres, ¿no? La Suprema Corte de Canadá, también la Corte Federal de Canadá y el Tribunal Fiscal, ¿no? Bueno, el Tribunal Fiscal, ¿no? También nos dice que la función de Corte Suprema de Canadá es conocer las apelaciones, ¿no? De las resoluciones dictadas por las Cortes Supremas de las provincias, ¿no? O sea, esa es su función, ¿eh? De Corte Suprema. Bueno, pasando al siguiente número, tenemos la importancia, ¿no? De la Constitución de Canadá, ¿no? Bueno, la Constitución de Canadá es crucial para la estructura y el funcionamiento del país. No solo organiza el gobierno y las relaciones entre las provincias, sino que también protege los derechos de los individuos, ¿no? Asegura la autonomía nacional y proporciona un marco, ¿no? Para la evolución política del país a través de su Carta de Derechos y Libertades. Que fue, ¿no? Es lo más que aplica, ¿no? En Canadá, el derecho y las libertades, ¿no? En su constitución. Su estructura federal y su mecanismo de enmienda flexible, la Constitución canadiense es un pilar fundamental, ¿no? De la democracia, la justicia y la estabilidad del país. Bueno, mmm, bueno, pues como cuarto tenemos pues sus estructuras, ¿no? De las constituciones, bueno, de dos constituciones de Canadá, ¿no? Que son las más conocidas, pues, ¿no? Por ejemplo, la constitución de 1867 tiene, como en su estructura, tiene pues, tiene 5 títulos, ¿no? Y en el primer título habla de la unión, ¿no? Y en su sección 1. Y en el título 2, pues habla de distribuciones de los poderes, ¿no? En sección 91 a 92, o sea, en dos secciones nomás, ¿no? Y en el título 3, pues el Parlamento, ¿no? Habla del Parlamento en sección 17 hasta 37, ¿no? Y en el título 4, pues habla del Poder Ejecutivo y secciones 9 a 15, ¿no? Título 5, enmiendas, ¿no? Y así pues, ¿no? Y pasando a la siguiente constitución, que es constitución de 1982, ¿no? También en eso pues, sí, ya no hubo títulos, ¿no? Sino que hubo partes ya también, ¿no? Estaba dividida en partes ya también. En partes que
En primera parte habla de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, ¿no? Es lo que más aplica, ¿no? La ley que más aplican, pues, ¿no? Los canadienses. Bueno, y en el parte 2, pues, nos habla de los derechos de pueblos indígenas. En su sección 35 y en el parte 3, pues, enmiendas y constitucionales. Por ejemplo, acá en 1867, en su último título, bueno, en título 5 nos habla de enmiendas, ¿no? Aunque no hablaban mucho de eso todavía, pero acá en esa constitución ya nos habla, ¿no? Desde 38 a 49, ¿no? De sus secciones ya nos habla. Ya se amplió esa ley, ¿no? Y en el parte 4 nos habla de excepciones, que es una nueva ley, ¿no? En esta constitución, ¿no? De 1982, que solo habla en sección 33. Bueno, por ejemplo, aquí haríamos una comparación, ¿no? Que, por ejemplo, comparación con la Constitución de Perú, ¿no? Por ejemplo, y pues Constitución de Perú y Constitución de Canadá. Por ejemplo, en Perú tenemos sus partes o estructuras de nuestra Constitución, tenemos título, capítulo y artículo, ¿no? Los principales que son, o lo más conocidas que son, ¿no? Y incisos también, bueno, en algunos artículos que contienen inciso, ¿no? Bueno, pues, pero en cambio, en Canadá, bueno, en su primera constitución de 1867 sí hubo títulos, pero no hubo capítulos. Y en vez de artículos, ellos lo dividían en secciones, ¿no? Ya tenían secciones, pues, ¿no? Pero en cambio en Perú lo tenemos, pues, en artículos, ya también, ¿no? Pero acá en Constitución de 1982, eso es muy distinto, ya también que esa Constitución no tiene ya también títulos, ¿no? No tiene títulos y solo que ya está en parte ya también. Y no, así tiene pues capítulos, ¿no? Bueno, secciones y sigue teniendo, ¿no? Como dije, ellos usaban sus secciones, ¿no? Como nosotros usamos artículos, ¿no? Como nosotros tenemos divididos en artículos, pero ellos lo tenían en secciones. O sea, entonces como conclusión de todo esto sería que cada país tiene su forma, o sea, su propia constitución, ¿no? O sea, cada país tenemos diferentes formas de constitución, ¿no? O en diferentes estructuras de constitución, ¿no? Y pues así, eso sería la conclusión, ¿no? No todos tenemos así lo mismo, porque algunos van a tener secciones, pero en algunos sí van a ver los artículos, pero no van a ver ya también capítulos ni títulos, así, pues, ¿no? Pero por eso, entonces, las leyes también son muy distintas, ¿no? Cada país aplica su propia ley, o sea, esas leyes son muy distintas, no pueden ser iguales a los demás, ¿no? De los demás de los países, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, hasta pronto.